Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dice la palabra en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Si lo encontraron, digan amén. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por justicia fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con las fuentes repartirá despojos. Con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, y alabe al Señor que Él vive. Alábalo que Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, mi amado hermano, mi hermana, mi amigo que está hoy aquí. Es algo especial. Cuando nosotros hablamos de cristología como el estudio de Cristo Jesús, hay mucho que estudiar acerca de Cristo Jesús. Pero hay algo trascendental en el estudio del Señor, y es su parte humana. A su nombre. Recuerde que Jesús es conformado por la parte humana y la parte divina. La Biblia dice que Él
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y viviendo en forma de hombre, semejante al hombre, igual al hombre, se despojó, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, y vivió como siervo aquí en la tierra. Vino a servir, pero en condición de ¿qué? De hombre. Leámoslo, Filipenses capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Él mismo se despojó, se vació de su deidad, de su divinidad. Dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Yo quiero que entendamos esto. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo en semejanza ¿de qué? De hombre. Vivió como un hombre, igual que cualquiera de nosotros. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Por eso es que el Señor, el Padre, el plan maravilloso, de tal manera amó Dios, amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso es que Él nace de un vientre de una mujer, María. Y María no es la madre de Dios, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Escúchelo bien claro. María no es la madre de Dios, no, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Porque el Espíritu de Dios viene sobre María y le dice que vendrá sobre ti un santo ser. Hablando del Espíritu Santo, y engendraría un hijo en ella y saldría Jesús, el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros, a su nombre. Pero el encargo que tenía el Señor Jesús de parte del Padre era vivir aquí, y Él eligió vivir aquí como ser humano, como un humano, a su nombre. Por eso Él sintió dolor. Por eso la Biblia dice que Él sintió tristeza. Por eso dice la palabra que Él fue afligido a Getsemaní, a su nombre. Dice la Biblia que Él se afligió hasta lo sumo y fue a Getsemaní y dobló rodilla allá y le oró al Padre y le dijo: Padre, si es preciso de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, a su nombre. Él vino y vivió como hombre en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué Él vivió en condición de hombre? ¿Por qué sufrió en condición de hombre? Porque nos vino a mostrar el camino, a trazarnos el camino que como seres humanos nosotros podíamos vivir igual que Él y vencer igual que Él y luchar igual que Él y ser bendecidos igual que Él, porque sobre Él estuvo el Espíritu Santo, sobre usted y sobre la iglesia está también el Espíritu Santo de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. El Señor Dios se dio cuenta que la humanidad se estaba perdiendo. Se dio cuenta que la humanidad iba camino de pecado y el pecado sobreabundaba en la tierra y los hombres iban con el pecado camino al infierno. Se perdía la humanidad. Y el Señor trazó un plan maravilloso.
de venir Dios en forma humana, en forma de hombre, a través de Cristo Jesús, y enseñarnos a pelear la buena batalla de la fe y enseñarnos a vivir aquí en la tierra y a tomar el camino que Él nos ha trazado a su nombre. Eso es ser cristiano. Cuando yo entiendo a Cristo de esa forma, yo puedo llegar a ser cristiano. La gente no ha entendido ello. Hay cantidad de cristianos que no les duele para nada a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo número 26. Aleluya. Vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice la palabra? En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Mire, mi amado hermano, si la gente entendiera de verdad a Cristo en su naturaleza humana, yo le puedo asegurar que podríamos tomar todos una decisión mucho más radical con respecto a la santidad y en contra del pecado. Seríamos más radicales contra el pecado y seríamos mucho más próximos a vivir una vida depurada, una vida en santidad. La mayoría de los cristianos para poco le importa la santidad como tal. Y no se dan cuenta que cuando usted vive en santidad y se aparta del pecado, usted está dándole la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. La gente piensa que darle la gloria a Dios, que exaltar a Dios es solamente de labios. No. Nadie de verdad, si no está caminando en santidad, nadie puede exaltar a Dios de labios. Esa adoración, esa alabanza no sube delante de Dios. Escúchelo bien. Si uno comete iniquidad, vive en el pecado, se arrastra en la maldad, uno después le va a decir gloria a Dios, aleluya. Para Dios eso es abominable. La forma correcta de alabar a Dios es a través de la santidad a Jehová, de elegir caminar en el camino que el Señor nos enseñó y desechar el camino perverso, desechar el camino de inmundicia, desechar el pecado, desechar la mentira, desechar el engaño y aceptar una vida en santidad. Alaba lo que Él vive. A su nombre. Cuando alguien aquí en la tierra dice que es cristiano y ha desechado el pecado y está dispuesto a desecharlo y a caminar en santidad, esa persona ha entendido de verdad la obra de Jesús aquí en la tierra. La ha entendido. A su nombre. La ha entendido tanto que sabe lo que dice en la palabra en Isaías 53. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire que no dice Dios de dolores, no dice eso. Dice que varón de dolores. Porque ¿de quién está hablando? ¿De Jesús como Dios o de Jesús como hombre? Está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Por eso dice varón de dolores, no dice Dios de dolores, no dice así, dice varón de dolores, porque se está refiriendo a la naturaleza humana de Jesús, a Jesús aquí viviendo en condición de ¿qué? De hombre, a su nombre.
A su nombre. Y dice la palabra, mi amado hermano, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue quebrantado. Su corazón, sus emociones, su sentido, su vida fue quebrantada. Fue un continuo quebranto aquí en la tierra. A su nombre. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la condición humana. El hombre no estimó al Señor Jesús. Escondimos de él el rostro. En otro tiempo, nosotros hicimos lo mismo que hace hoy el mundo. Escondimos de él el rostro. No lo estimamos, no estimamos al Señor Jesús. Y al Señor Jesús hay que glorificarlo, hay que exaltarlo, pero hay que estimarlo, porque Él fue el único que vino en condición de hombre a pelear por nosotros la buena batalla de la fe y venció públicamente a Satanás en la cruz y nos dio la victoria y la salvación. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire lo que Él hizo en la cruz. Él en condición de hombre, dice la palabra, fue varón de dolores. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Fue experimentado en quebrantos, en sufrimiento, en dolor. Escúchelo bien. Por eso el amor es sufrido, dice la palabra. Jesús es amor. Y Él muestra su gran amor para con nosotros en que sufrió hasta lo sumo, pero nunca renunció al sufrimiento para darnos a nosotros la gran victoria de ser libres y darnos el mayor regalo que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna. Aleluya a su nombre. ¿Por qué dice la palabra que escondimos de Él el rostro? ¿Por qué lo dice? Que fue menospreciado y no lo estimamos. Sí. Voy a explicar. Escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y la verdad es que hay muchos cristianos que no han entendido la magna obra, la gran obra que el Señor hizo en condición de hombre aquí en la tierra. No lo entendemos. Es doloroso uno ver cantidad de personas cristianas que dicen: ¿usted por qué es cristiano? Yo soy cristiano para que mi mujer regrese a mi hogar. Yo soy cristiano porque es que mi Señor me va a dar esto. Yo soy cristiano porque estoy esperando que venga una bendición. ¿Usted por qué, siendo cristiano, predica la palabra? A los pastores le pregunto eso. No, es que ese es un trabajo. Esa es mi manera de ganarme el dinero. Esa es mi manera de ganarme la plata. Qué triste esto. Qué dolor tan grande. Cuando no se está en un ministerio por convicción o se pierde la convicción de lo que es Cristo Jesús y terminamos pensando en que el Señor es un medio para recibir una bendición. Es que yo soy cristiano porque a través de Él yo tengo lo que yo quiero. Porque a través de Cristo yo voy a tener esto, lo otro. Error. Qué dolor tan grande se siente. ¿Qué pensará el Señor a estas alturas cuando dice la palabra que escondimos de Él el rostro? Que lo menospreciamos, que no lo estimamos. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Escúchelo bien. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, mi amado hermano, les voy a dar un ejemplo claro. El hijo tiene 14 años de edad. El hijo no sabe que su señora madre, que su padre, está en otro país porque le tocó ir. Ese hijo no sabe los sufrimientos de esa mujer como madre para estar allá y darle su mejor estar. Ese hijo no reconoce que su madre allá le ha tocado trabajar, barrer, trapear. Le ha tocado hacer oficios duros y difíciles para poderle enviar a su hijo dinero para que estudie. Pero esa madre se mata, ese padre se mata por ese hijo allá, trabaja duramente, arduamente, y cada que gana un sueldo, cada que recibe una mesada, tiene en cuenta a su hijo para mandarle, para su vestido, para su estudio, para su vivienda, para que le den la alimentación donde está, le den la comida y pueda vestir bien. Pero ese hijo esconde su rostro y se va y vive perdidamente. Y toma el camino de las drogas, y toma el camino del licor, y toma el camino de la perversidad y se olvida de su estudio. Se olvida de las cosas buenas que pactó hacer y decirle a su señora madre que él lo iba a hacer. Y se olvida de todo eso. Y malbarata lo que la madre le manda o el padre y comienza a exigirle más y más y más y a pedirle más. Y cada que necesita, sabe que tiene una madre o un padre que le puede mandar y lo llama y le dice: dame esto, dame aquello, yo necesito que me aumentes el giro este mes porque tengo una situación difícil por resolver. Tengo que comprar libros, tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello. Pero eso es mentira, solamente para el vicio, porque se multiplicaron los gastos, porque se metió en problemas. ¿Qué cree usted que está haciendo ese hijo? Ese hijo está haciendo algo aberrante. Ese hijo está haciendo algo reprochable. No está reconociendo a esa madre o a ese padre que lucha arduamente para conseguir un bienestar para su hijo. Ese hijo se ha portado con unas, ¿cómo se dice? De muy mala entraña para con sus padres. Ese hijo no ha reconocido la clase de madre o de padre que tiene y sencillamente se ha dedicado a vivir perdidamente y no reconoce el sacrificio. Y esto es reprochable. Pero qué tremendo, mi amado hermano, cuando hoy la humanidad y muchos cristianos no reconocen el sacrificio de Jesús, que en condición de hombre hizo aquí en la tierra para darnos a nosotros no solamente un bienestar aquí en la tierra, sino la salvación, la vida eterna cuando partamos de esta tierra a una eternidad con Él. Alaba al Señor que Él vive. ¡Qué dolor se siente! ¡Qué dolor tan grande! Cuando le fallamos a Jesús, cuando le fallamos al Señor, aquel que metió la mano al fango para sacarte a ti y sacarme a mí de ese fango, limpiarte y decirte: ahora eres nueva criatura. Yo te he dado, te he limpiado, te he perdonado tu pasado, no me importa lo que hayas vivido, y te doy salvación y vida eterna.
Qué duro cuando el hombre no entiende el sacrificio del Señor Jesús. Qué duro. ¿Qué Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.